Él llegó en busca de respuestas sobre la propiedad heredada y todos pensaron que ignoraría a la humilde maestra, pero para sorpresa de todos, fue precisamente ella quien capturó su atención. Una mujer sin títulos, sin pretensiones, pero con un alma imposible de ignorar. Él debería haberse marchado tras recuperarse, pero algo en ella lo retenía. Lo que nadie imaginaba es que ese encuentro revelaría secretos familiares enterrados durante décadas y daría inicio a una historia marcada por el orgullo, la verdad y un amor capaz de transformar sus vidas para siempre. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas? ¿Y alguna vez te has sentido como alguien a quien nadie ve? Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Valdeolivos, interior de Andalucía, primavera de 1847. El pueblo se extendía como un puñado de casas de piedra antigua esparcidas entre colinas verdeantes, donde viñedos centenarios y olivares retorcidos danzaban al son del viento mediterráneo que traía consigo el olor del mar distante. Era el tipo de lugar que el tiempo parecía haber olvidado a propósito, donde las mismas familias vivían desde hacía generaciones incontables, y los secretos se guardaban como tesoros valiosos en arcones cerrados. El aire olía a azahar y a pan horneándose en los hornos de leña de las casas, mientras la campana de la pequeña iglesia de piedra marcaba las horas con toques graves que resonaban por los valles profundos y las laderas cubiertas de flores silvestres. Las calles eran estrechas, pavimentadas con piedras irregulares, gastadas por siglos de pasos. Las casas, construidas en piedra local con tejados de terracota, que el sol volvía anaranjados al atardecer, se apoyaban unas en otras como viejas amigas cansadas. Había fuentes antiguas en las pequeñas plazas, donde las mujeres se reunían para lavar la ropa e intercambiar noticias, siempre en voz baja, siempre con miradas vigilantes. En aquel lugar, todo el mundo conocía a todo el mundo, o al menos creía conocerlo. Isabel Jiménez vivía en una casa modesta en el extremo norte del pueblo, una construcción de piedra con tejado de terracota levemente inclinado y ventanas estrechas protegidas por contraventanas de madera desgastada que daban a un jardín salvaje donde crecían hierbas medicinales, flores silvestres y una vieja higuera que daba frutos dulces en verano. A sus 24 años, era la maestra de los niños campesinos, enseñándoles a leer, escribir y contar en un aula improvisada en los fondos de la iglesia, donde las paredes eran frías y húmedas, pero el corazón era cálido. Su cabello castaño con reflejos dorados iba siempre recogido en un moño sencillo y apretado en la nuca, sin adornos ni cintas de colores. Su vestido era de tela barata, pero siempre limpio y remendado con cuidado meticuloso, las costuras casi invisibles, testimonio de su habilidad con la aguja y el hilo. Usaba un chal gris azulado que había pertenecido a la mujer que la crió, y sus zapatos, aunque gastados, eran lustrados cada mañana con dedicación. Había una dignidad silenciosa en la forma en que se movía, como si cargara un secreto pesado, pero lo hiciera con la cabeza erguida y los hombros rectos, negándose a doblegarse bajo el peso invisible. Las mujeres del pueblo la respetaban, pero mantenían una distancia cuidadosa, como si hubiera una línea invisible que no debía cruzarse. Decían que era hija de una viajera que había pasado por allí años atrás y había muerto en el parto, dejando a la niña al cuidado de una partera ya fallecida llamada Rosa, una mujer sabia que conocía las hierbas y los secretos. Nadie hacía muchas preguntas, porque en pueblos pequeños como Valdeolivos, algunos silencios son más elocuentes que cualquier palabra, y ciertas verdades es mejor dejarlas enterradas como semillas que nunca deben germinar. Isabel aceptaba su condición de invisibilidad social con una resignación que parecía haber nacido con ella, como si supiera desde siempre que su lugar en el mundo estaba en los márgenes, nunca en el centro, siempre observando desde lejos, nunca participando plenamente. Enseñaba a los niños con paciencia infinita, corregía sus errores con delicadeza, elogiaba sus progresos con sinceridad. Veía en ellos el futuro que nunca había tenido, las oportunidades que le fueron negadas, y se dedicaba a ellos con un fervor casi religioso. Una mañana luminosa de abril,
cuando las amapolas rojas comenzaban a colorear los campos como manchas de sangre sobre verde esmeralda, un accidente sacudió la tranquila rutina de Valdeolivos como una piedra lanzada a un lago en calma. Un carruaje elegante, visiblemente venido de Sevilla por la calidad de sus acabados y el escudo dorado en las puertas, había perdido el control en la empinada y sinuosa bajada que llevaba al pueblo. El caballo, un magnífico animal de pelaje negro, se había asustado con una serpiente que cruzaba el camino, y el carruaje había volcado violentamente, haciéndose añicos contra las rocas afiladas que bordeaban el camino. El cochero, un hombre de mediana edad con bigotes grises, había muerto en el impacto con el cuello roto de forma grotesca, pero el pasajero, un hombre joven vestido con ropas finas de tela cara y corte impecable, fue encontrado aún con vida, aunque gravemente herido. Su rostro estaba cubierto de sangre que emanaba de un corte profundo en la frente. Las ropas rasgadas revelaban hematomas morados e hinchados, y gemía en voz baja, inconsciente, pero no muerto. Los hombres del pueblo, robustos campesinos acostumbrados al trabajo duro, lo llevaron con cuidado hasta la casa de Isabel, la única persona en el pueblo con algún conocimiento de cuidados médicos, heredado de la partera Rosa, que la había criado y enseñado todo lo que sabía antes de morir. Ella abrió la puerta al oír los golpes urgentes y vio al hombre inconsciente, el cuerpo inerte como un muñeco de trapo, el rostro cubierto de sangre seca y fresca que formaba patrones macabros. Sin dudar ni por un segundo, sin hacer preguntas innecesarias, preparó su propia cama con sábanas limpias que guardaba en un baúl de cedro y comenzó a trabajar con la eficiencia de quien conoce bien el oficio. Limpió heridas con agua hervida y trapos limpios, vendó costillas rotas que crujían bajo sus dedos cuidadosos, aplicó compresas de hierbas medicinales, árnica para los hematomas, manzanilla para calmar, lavanda para bajar la fiebre que pronto se instaló como un demonio invisible. Durante 3 días interminables, el hombre osciló entre la vida y la muerte en una danza macabra. Isabel veló a su lado sin descanso, cambiando vendajes empapados de sangre y sudor, ofreciendo agua con cucharadas pacientes, murmurando palabras de aliento, sin saber siquiera si él podía oírla a través de la niebla de la inconsciencia. Dormía sentada en la silla junto a la cama, despertando al menor gemido, atenta a cada cambio en la respiración. Cuando finalmente la fiebre cedió en la madrugada del 4.º día, y él abrió los ojos lentamente, como quien despierta de una pesadilla muy larga, se encontró con el rostro de Isabel inclinado sobre él. Ella estaba pálida de cansancio, sus ojos castaños con círculos oscuros debajo, pero cargados de preocupación genuina y algo más que él no supo identificar, una intensidad, una conexión, un reconocimiento. «¿Dónde estoy?», murmuró él, la voz ronca como lija, la garganta seca como arena del desierto. «En Valdeolivos, señor. Sufrió un accidente grave. El carruaje volcó en la bajada. El cochero no sobrevivió. Lo lamento», respondió ella suavemente, ayudándolo a beber agua fresca de una jarra de barro. Él cerró los ojos con fuerza, procesando la información dolorosa. Los recuerdos volvían en fragmentos. La serpiente en el camino, el caballo relinchando de pánico, la sensación de volar. Luego, nada. «Mi nombre es Alejandro», dijo finalmente la voz aún débil. «Alejandro de Sotomayor». Isabel sintió que el corazón se le disparaba violentamente en el pecho, como un pájaro atrapado en una jaula, pero mantuvo la expresión serena y controlada, entrenada por años de esconder emociones. Ella sabía quién era él. Todos en el pueblo lo sabían, aunque pocos lo habían visto en persona. Alejandro era el hijo legítimo del difunto conde de Valdeolivos, el heredero del pomposo título y de las vastas propiedades. Y ella era el secreto sucio que la familia había enterrado hacía décadas, la vergüenza escondida, la evidencia de un pecado que no podía ser admitido. «Descanse, señor», dijo ella simplemente, apartándose de la cama con movimientos controlados. «Tiene costillas rotas, una conmoción severa. Necesita tiempo para recuperarse. Semanas, tal vez. ¿Y usted es?» «Isabel Jiménez. Soy maestra aquí en el pueblo».
Los días siguientes establecieron una rutina extraña e incómoda. Alejandro estaba demasiado fuerte para permanecer inconsciente, su vitalidad joven luchando contra las heridas, pero demasiado débil para viajar o siquiera ponerse de pie por más de unos minutos. Las costillas rotas dolían con cada respiración y la conmoción cerebral le causaba mareos y náuseas cuando intentaba moverse rápidamente. Permanecía acostado en la cama de Isabel, rodeado de almohadas que ella acomodaba con cuidado, mientras ella dormía en una estera fina en el suelo del salón, cubriéndose con una manta vieja que olía a lavanda. Poco a poco, casi sin darse cuenta, comenzaron a conversar. Al principio eran solo intercambios breves y prácticos, él preguntando por su estado, ella explicando los cuidados médicos. Pero gradualmente, las conversaciones se profundizaron, ganaron capas, revelaron personalidades. Él hablaba sobre Sevilla con la nostalgia de quien nació en una jaula dorada, sobre la vida en la gran ciudad con sus palacios imponentes y calles bulliciosas, sobre los bailes interminables donde las máscaras sociales eran más importantes que los rostros reales, sobre los complicados negocios de la familia que involucraban viñedos, fincas y política. Había en su voz un cansancio que iba más allá de lo físico, una fatiga del alma. Ella escuchaba con interés educado pero genuino, haciendo preguntas inteligentes que lo sorprendían. Sus preguntas no eran las de una campesina ignorante, sino las de alguien con educación refinada y pensamiento crítico. Cuando él mencionaba autores o filósofos, ella los conocía. Cuando hablaba de política, ella tenía opiniones formadas. ¿Cómo una maestra de pueblo tiene acceso a este tipo de educación?, preguntó él una tarde, genuinamente intrigado. Isabel vaciló, sus dedos jugando nerviosamente con el borde del delantal. Rosa, la mujer que me crió, era inusual. Sabía leer, lo cual era raro para una partera, y después de que murió, alguien me envía libros, anónimamente. Siempre ha sido así. Una caja aparece 2 veces al año, dejada en la puerta de la iglesia. Libros de filosofía, poesía, historia, ciencia. Nunca supe quién los enviaba, pero estoy agradecida. Alejandro frunció el ceño, un pensamiento incómodo comenzando a tomar forma en su mente, aún confusa por la conmoción. Había algo familiar en ese patrón, algo que resonaba con memorias nebulosas de conversaciones oídas en pasillos oscuros cuando era niño, de su padre saliendo tarde en la noche con paquetes, de libros que desaparecían de la biblioteca sin explicación. Pero no dijo nada. Aún no. Había algo en ella que lo desconcertaba profundamente. No era solo la inteligencia obvia que brillaba en cada frase cuidadosamente construida, o la dignidad silenciosa que la envolvía como un manto invisible. Era la forma en que lo miraba cuando pensaba que él no se daba cuenta, como si lo conociera de alguna forma profunda que él no comprendía, como si hubiera una conexión antigua y dolorosa entre ellos. Una noche, cuando el dolor de las costillas fracturadas le impedía dormir y cada respiración era una agonía silenciosa, la encontró sentada en la gastada mesa de madera de la cocina, escribiendo a la luz vacilante de una vela de sebo que proyectaba sombras danzantes en las paredes encaladas. La escena tenía algo de sagrado, de íntimo, como si estuviera presenciando un ritual privado. «¿Qué está escribiendo?», preguntó, su voz rompiendo el silencio de la noche. Ella cerró el cuaderno rápidamente, un movimiento defensivo e instintivo. «Solo reflexiones, pensamientos, nada importante. ¿Puedo leer?». «No». La firmeza en su voz era absoluta, sin espacio para negociación. La negativa lo sorprendió, pero también despertó su curiosidad como un aguijón. ¿Quién era esta mujer que vivía sola en una casa modesta, que enseñaba a niños campesinos por casi nada, que poseía una inteligencia afilada, capaz de discutir sobre Dante y Petrarca, y que guardaba secretos escritos en cuadernos que escondía como tesoros? A medida que las semanas pasaban lentamente, y Alejandro recuperaba las fuerzas gradualmente, sintiendo los huesos soldarse y la fuerza regresar a sus músculos, la convivencia forzada por el accidente reveló capas de personalidad que ambos escondían cuidadosamente del mundo exterior. Él descubrió que Isabel no solo era inteligente de forma académica, sino profundamente sabia de una manera que iba más allá de los libros,
con una comprensión de la naturaleza humana que rivalizaba con la de cualquier noble educado en las mejores universidades que había conocido. Ella tenía una forma de mirar a las personas que iba más allá de las apariencias superficiales, viendo motivaciones ocultas y dolores no dichos. Cuando él se quejaba de la presión familiar, ella no ofrecía tópicos vacíos, sino observaciones perspicaces sobre las expectativas y la identidad. Cuando hablaba de soledad en medio de las multitudes, ella entendía de una forma que solo quien ha vivido invisible puede entender. Isabel, por su parte, descubrió que Alejandro, detrás de la arrogancia aristocrática que el nacimiento y la educación habían impuesto como una armadura obligatoria, era un hombre profundamente solitario e inseguro, presionado por expectativas familiares abrumadoras y comprometido con una prometida a la que no amaba, pero que se esperaba de él como parte de su deber. ¿Por qué va a casarse si no la ama?, preguntó Isabel una mañana mientras preparaba café en una pequeña cacerola de cobre, el aroma llenando la modesta cocina. Alejandro suspiró pesadamente, mirando por la ventana hacia los campos verdes. Porque es lo que se espera. Ella es de buena familia. La unión fortalece nuestra posición social y política. El amor es secundario en ese mundo, quizás incluso irrelevante. ¿Qué mundo tan triste es ese?, murmuró Isabel, volviendo el rostro para ocultar su expresión. ¿Y usted? ¿Nunca pensó en casarse, formar una familia? Ella sonrió amargamente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos castaños. ¿Quién se casaría conmigo, Alejandro? Una maestra sin dote, sin familia conocida, sin nombre respetable. Soy como un fantasma en este pueblo, útil cuando se necesita, pero nunca realmente vista. Alguien que viera más allá de las convenciones superficiales, respondió él, sorprendiéndose de la sinceridad de sus propias palabras y el fervor con que las pronunció. Ella lo miró largamente, algo pesado y no dicho flotando entre ellos como humo. Algunas personas no tienen el lujo de ser vistas, Alejandro. Aprendemos desde temprano a vivir como sombras, y las sombras no se quejan, no exigen, no esperan luz. Aquellas palabras lo atormentaron durante días, resonando en su mente en las horas silenciosas de la madrugada. Había tanto peso en ellas, tanta resignación aceptada, pero no elegida, tanto dolor contenido en cada sílaba, cuidadosamente pronunciada. Empezó a prestar más atención a los pequeños detalles que revelaban mundos enteros, cómo ella siempre comía después de que él terminaba, como si sus propias necesidades fueran automáticamente secundarias, cómo remendaba sus propias ropas por la noche a la luz de las velas, ahorrando cada céntimo del miserable salario que recibía, cómo sus libros, cuando él los examinaba mientras ella salía a dar clase, muchos de ellos tenían la misma encuadernación cara de cuero, con detalles dorados que los volúmenes de la biblioteca privada de su padre. Una tarde calurosa, mientras ella daba clase a los niños en la iglesia y él se quedaba solo en la casa por primera vez en semanas, Alejandro tomó una decisión que sabía moralmente cuestionable, pero que una necesidad creciente de entender volvía irresistible. Registró la casa no por malicia o curiosidad ociosa, sino por una necesidad casi desesperada de entender quién era ella realmente, de conectar los puntos que su mente ya comenzaba a atar. Encontró el cuaderno escondido bajo el fino colchón, envuelto en un pañuelo de lino bordado con iniciales que no reconoció, y, venciendo cualquier escrúpulo restante que su corazón intentaba imponer, lo abrió con manos que temblaban levemente. Las páginas estaban repletas de reflexiones escritas con una caligrafía delicada pero firme, palabras derramadas como confesiones a un confesor silencioso de papel. Había poesía, observaciones sobre la naturaleza, reflexiones filosóficas. Y en una de ellas, fechada años atrás, cuando ella tenía solo 18 años, leyó con el corazón acelerándose dolorosamente: «Hoy he cumplido 18 años y aún no sé quién soy realmente. La partera Rosa, antes de morir de fiebre el invierno pasado, me dijo algo que cargo como una piedra pesada en el pecho. Me dijo que mi padre era un hombre importante, un noble que no podía reconocerme, pero que me enviaba dinero mensualmente para que nunca pasara hambre, para que nunca me faltara techo ni ropa.
Pero nunca me reconoció públicamente, nunca me quiso verdaderamente, nunca me miró a los ojos como padre. Aprendí a vivir como una sombra, a aceptar migajas de atención como si fueran banquetes, pero incluso las sombras existen porque hay luz en algún lugar. Algún día, tal vez, encontraré la mía. Algún día, tal vez, seré más que el secreto vergonzoso de alguien. Alejandro sintió que el corazón se le apretaba dolorosamente en el pecho, como si manos invisibles lo estrujaran. La verdad comenzaba a tomar forma, dolorosa e inevitable, como el amanecer tras una noche muy larga. Las propiedades de su padre en esa región específica de Andalucía. Los envíos mensuales misteriosos de dinero que había descubierto en los meticulosos libros de contabilidad tras la muerte del conde. Anotaciones codificadas que no tenían sentido hasta ahora. La similitud sutil pero innegable en los ojos de ella, ese tono exacto de castaño con reflejos dorados, con los ojos de su abuela paterna en el retrato al óleo que dominaba el salón principal de la mansión. Isabel era su media hermana, la hija ilegítima que el padre había mantenido escondida durante toda la vida como un secreto sucio, manteniéndola discretamente, pero sin reconocerla nunca, sin amarla nunca, sin permitirle nunca entrar en la luz. Cuando ella regresó al atardecer, cansada después de horas enseñando a niños inquietos, lo encontró sentado a la mesa, con el cuaderno abierto entre las manos como una evidencia acusadora. Su rostro palideció al instante, toda la sangre drenándose como si se hubiera abierto una herida invisible. «No tenías derecho», comenzó ella, la voz temblando de rabia y miedo combinados. «Eres mi hermana», dijo él, la voz embargada por una emoción que no podía controlar por completo. «Mi padre, el conde de Sotomayor. Él era tu padre también. Por eso los libros, por eso el dinero, por eso vives aquí, en este pueblo que pertenece a nuestras tierras». Isabel cerró los ojos con fuerza, respirando profundamente varias veces, como si se preparara para sumergirse en aguas profundas. «Lo sé, siempre lo supe. Rosa me lo contó antes de morir, pero tú no debías saberlo. Nadie debía. Es el acuerdo silencioso. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste quedarme aquí, cuidarme, sin decir la verdad? Porque no cambiaría nada», explotó ella, permitiendo finalmente que la rabia contenida durante años escapara como agua de una presa rota. «Tú seguirías siendo el conde, el heredero legítimo, amado y reconocido, y yo seguiría siendo la hija bastarda escondida en un pueblo remoto donde nadie hace preguntas incómodas. Tu presencia aquí, recuperándote en mi casa, ya es suficientemente arriesgada. Si alguien descubriera la conexión, si alguien empezara a hacer preguntas, voy a reconocerte», interrumpió Alejandro, levantándose de la silla a pesar del dolor en las costillas, aún en proceso de curación. «Públicamente, legalmente. Tienes derecho al apellido de la familia, a una parte de la herencia, a existir sin vergüenza. ¿Y tu prometida? ¿Tu posición social? El escándalo destruirá todo lo que tu familia ha construido durante generaciones». «Pues que lo destruya», dijo él, con una firmeza que sorprendió a ambos, una determinación que venía de un lugar profundo que él no sabía que existía. «Has pasado la vida entera viviendo como una sombra por culpa de las elecciones egoístas y cobardes de nuestro padre. No voy a perpetuar esta injusticia horrible, no voy a ser cómplice del mismo pecado». Isabel se hundió en una silla, las piernas incapaces de sostenerla más, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro sin que ella intentara esconderlas o limpiarlas. «No entiendes lo que estás ofreciendo. No comprendes el precio. No quiero tu sacrificio, Alejandro. No quiero que tires por la borda tu vida entera, tus oportunidades, tu felicidad por mí. Ya he aprendido a vivir así. No necesito más». «No es un sacrificio cuando es lo correcto», respondió él arrodillándose junto a su silla, tomando sus manos frías entre las suyas. «Y tal vez sea hora de que ambos vivamos las vidas que realmente queremos, no las que nos fueron impuestas por nacimiento o convención». Aquella noche conversaron hasta el amanecer, hasta que la luz del sol comenzó a filtrarse por las contraventanas de madera. Alejandro contó sobre la sofocante presión familiar, sobre la prometida que lo veía solo como un título lucrativo y una fortuna conveniente,
sobre los años sintiéndose atrapado en una vida elaboradamente decorada, pero fundamentalmente vacía, que no había elegido y no quería. Isabel habló sobre la profunda soledad de saber quién era, pero no poder reclamarlo, sobre enseñar a niños como forma de darles oportunidades que nunca tuvo, sobre los libros enviados anónimamente por el padre distante que eran su única conexión tangible con una familia que le negaba la existencia. «Te amaba, a su manera retorcida e inadecuada», dijo Alejandro. Los libros, el dinero, proteger tu identidad, era lo máximo que podía ofrecer sin destruir a la familia legítima que tenía obligación de proteger. «Un amor que exige esconderse no es amor verdadero», respondió Isabel con una amargura destilada por años de dolor. «Es cobardía disfrazada de protección, es egoísmo pintado como sacrificio». Alejandro no tuvo respuesta para eso, porque ella tenía toda la razón. 2 semanas después, suficientemente recuperado para viajar sin riesgo, pero aún sintiendo dolores ocasionales, Alejandro se preparó para partir de regreso a Sevilla. Pero antes de subir al carruaje alquilado que lo llevaría de vuelta a la vida, que ahora veía con ojos completamente diferentes, sostuvo las manos de Isabel con una intensidad casi dolorosa e hizo una promesa solemne. «Voy a resolver las cosas, el compromiso injusto, el testamento incompleto, los secretos enterrados, todo. Y cuando vuelva, será para hacer justicia final y completa. No serás más una sombra, lo prometo». Isabel no le creyó completamente. No permitió que la esperanza se instalara muy profundamente. Ya había aprendido de la forma más dolorosa posible a no esperar mucho de la vida, a no confiar en promesas hermosas. Pero cuando el carruaje desapareció en la curva del camino polvoriento, sintió un vacío extraño en el pecho que no esperaba. Los meses siguientes fueron turbulentos como una tormenta de verano. Alejandro rompió el pomposo compromiso, causando un escándalo inmenso en los refinados círculos sociales de Sevilla. La familia de la exprometida amenazó con costosos y complicados litigios, pero él se mantuvo firme como una roca. Contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar y buscó en documentos antiguos y polvorientos, encontrando pruebas irrefutables de la paternidad de Isabel. Cartas que el padre había guardado en una caja cerrada, recibos detallados de pagos mensuales, incluso un testamento secreto que nunca se había ejecutado donde el conde reconocía a su hija, pero pedía secreto. La verdad, cuando finalmente salió a la luz en un tribunal público, sacudió a la sociedad sevillana como un terremoto. Pero Alejandro no retrocedió ni un milímetro. Usó toda su considerable influencia, cobró todos los favores acumulados, presionó a las autoridades. Consiguió legitimar a Isabel legalmente, otorgándole no solo el apellido de la familia, sino también una finca modesta pero respetable y una renta anual que garantizaba una independencia real. Cuando finalmente regresó a Valdeolivos, 6 largos meses después, encontró a Isabel exactamente donde la había dejado, enseñando a los niños en la vieja iglesia. Pero algo en ella había cambiado sutilmente. Caminaba con la cabeza ligeramente más erguida. Había menos peso visible en sus delicados hombros, como si una carga invisible hubiera sido parcialmente retirada. «He venido a cumplir mi promesa», dijo él simplemente. Ella miró al hombre que había puesto patas arriba su vida cuidadosamente estructurada en cuestión de meses. «Sacrificaste todo, tu compromiso, tu reputación, tu cómoda posición. No sacrifiqué, elegí conscientemente. Hay una diferencia fundamental. ¿Y ahora? ¿A dónde vamos desde aquí?» Alejandro vaciló, luego extendió un sobre amarillento y pesado. «Hay algo más que necesitas saber urgentemente. Algo que encontré en los documentos más antiguos de mi padre, escondido en un compartimento secreto». Isabel lo abrió con manos que temblaban incontrolablemente. Era una carta de la partera Rosa, escrita décadas antes directamente al conde. En ella, la mujer confesaba la verdad completa con caligrafía temblorosa. Isabel no era hija biológica de él, era hija de la hermana de Rosa, que murió en el parto. La amante del conde, que era amiga íntima de Rosa y no podía tener hijos, le había suplicado al conde que mantuviera a la niña como un acto de caridad hacia ella, como un favor personal. El conde, por amor a su amante,
Aceptó mantenerla generosamente, honrando la memoria de su amada, pero nunca reveló que no había lazos de sangre reales. Isabel leyó y releyó varias veces, el corazón disparado violentamente. Entonces, no somos hermanos de sangre. No, confirmó Alejandro, la voz embargada por una emoción que finalmente podía expresar. No hay ninguna relación sanguínea, y eso significa que el amor que intenté negar todos estos meses, que intenté enterrar como algo prohibido, tiene permiso para existir, completó ella, las lágrimas corriendo libremente ahora. Alejandro la atrajo hacia un abrazo que hablaba más elocuentemente de lo que 1000 palabras podrían. Allí en la pequeña iglesia de piedra de un pueblo olvidado por el mundo, dos corazones heridos profundamente por secretos pesados y sacrificios dolorosos, finalmente se permitieron sentir sin culpa. La boda tuvo lugar meses después, en la misma iglesia donde ella enseñaba fielmente. Fue sencilla pero repleta de profundo significado. Los niños que ella había educado cantaron con voces angelicales. El pueblo entero asistió respetuosamente. Alejandro abdicó voluntariamente del pomposo título de conde en favor de un primo lejano, eligiendo conscientemente una vida más sencilla y auténtica al lado de Isabel. Compraron una hermosa finca entre Valdeolivos y Sevilla, donde crearon una escuela revolucionaria para niños sin recursos. Isabel continuó enseñando con pasión renovada, ahora con los medios que siempre había soñado. Alejandro encontró un propósito verdadero ayudándola, descubriendo que la verdadera nobleza no estaba en títulos vacíos, sino en las acciones concretas que mejoran vidas. Los años trajeron hijos amados, muchos alumnos agradecidos, una vida construida conscientemente no sobre apariencias superficiales, sino sobre valores genuinos y amor real. Envejecieron juntos, lado a lado, sin olvidar nunca de dónde venían, pero siempre mirando esperanzadoramente hacia adelante. Cuando Alejandro murió, a los 78 años, Isabel escribió en su diario, ahora repleto de recuerdos felices en lugar de dolores pasados. Él me enseñó que ser vista no es sobre títulos o reconocimiento público vacío. Es sobre tener a alguien que te mira verdaderamente y ve quién eres en realidad, con todos los defectos y bellezas, y elige conscientemente quedarse día tras día. Aprendí que no soy una sombra condenada a la oscuridad. Soy luz. Y él fue el primero en mostrármelo, en hacerme creer. La historia de Isabel y Alejandro nos recuerda poderosamente que la verdadera nobleza reside en reconocer las injusticias profundas y corregirlas, incluso a un gran costo personal. Que el amor verdadero no puede florecer en mentiras y secretos, sino que prospera magníficamente cuando la verdad, por muy dolorosa que sea inicialmente, se abraza con valentía. Y que a veces, las personas que la sociedad ignora sistemáticamente son exactamente aquellas que poseen las almas más ricas y los corazones más puros. Si esta historia tocó tu corazón profundamente, escribe en los comentarios la palabra verdad. Así sabré exactamente quién llegó hasta el final de este viaje emocional y además ayudas a fortalecer nuestro canal con cariño y compromiso genuino. Y si deseas apoyar concretamente al equipo dedicado que hace posible cada una de estas narrativas emocionantes, considera enviarnos un súper gracias con el valor que puedas y desees. Cualquier contribución, por pequeña que sea, ayuda inmensamente y nos permite continuar creando estas historias que tocan corazones. Y si en este momento no puedes contribuir financieramente, no hay problema alguno. Compartir este video con alguien que amas también es una hermosa forma de apoyar nuestro trabajo. Y no lo olvides, estoy dejando en las tarjetas finales otras historias como esta, repletas de emoción, superación y ternura. Tengo la absoluta certeza de que te vas a enamorar de más de una. Muchas gracias por estar aquí. Que Isabel y Alejandro permanezcan en tu memoria como prueba de que la verdad, la valentía y el amor tienen el poder real de transformar destinos.